Sandra, muchas gracias. Sandra es la Chief Officer de Comunicación, Asuntos Públicos y Sostenibilidad en Vueling. Muchas gracias, Sandra. En tercer lugar, contamos con Antonio Linares. Antonio es el director de ventas en Iberia para España, Portugal y África. Y en cuarto lugar, contamos con David Simón. David es el director de Asuntos Públicos y Corporativos en Ryanair. Como veis, tenemos una fantástica mesa con las principales aerolíneas del sector y vamos a tratar temas relevantes. Tomamos asiento, por favor. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos. Es un placer estar con vosotros hablando del presente y el futuro de las aerolíneas. Tenemos una mesa redonda que va a girar en torno a 3 bloques. El primer bloque vamos a debatir sobre la visión actual del sector y las perspectivas de futuro en claves de recuperación y de transformación. En segundo lugar, vamos a hablar sobre cómo avanzar en el reto de la descarbonización. La sostenibilidad es un aspecto relevante para el mundo del transporte en general y, por supuesto, para las aerolíneas y es un apasionante reto. Y, en tercer lugar, vamos a debatir sobre la importancia que el sector aéreo tiene en la industria del turismo. Estamos en la Semana del Turismo y, por tanto, este sector, el de las aerolíneas, tiene una contribución esencial. Arrancamos con el primer bloque. Si os parece, venimos de 2 años, un poco más de 2 años, de una crisis global nunca vista en la historia de la aviación comercial. Hemos tenido reducciones de actividad a nivel mundial del 80% y estamos ya recuperándonos de esa etapa y en clave de transformación. Con lo cual, 2 preguntas al respecto. La primera, ¿cómo vemos la situación actual? Y la segunda, ¿qué perspectivas de futuro y cuáles son las claves de la transformación? Empezamos por ti, si te parece, Javier. Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias. Un placer, la verdad, que estar aquí y yo creo que un poco por ir directamente a responder a tu pregunta, ¿no? El año 2022 en España, pues hemos terminado, ¿no? Pues ya a unos niveles de recuperación que yo creo que hace un año nadie los esperaba, ¿no? Si alguien, digamos, enero del año pasado con Omicron, alguien le dijese que íbamos a acabar casi al 90% del tráfico que hubo en 2019, yo siempre lo digo, al final fue un año récord, ¿no? En 2019 y nos estamos comparando con ese año, ¿no? Pero no solamente eso, sino que el último mes hemos terminado casi ya al 100%. El mes de diciembre de 2022 en España, han volado en España el 98% de los pasajeros que lo hicieron en diciembre de 2019, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que realmente eso lo que hace es que estamos en el camino de la recuperación. Todo parece indicar que la gente, desde luego, quería viajar antes de la pandemia y lo va a seguir queriendo hacer. Y, de hecho, de cara a futuro, a 2023, por ser breve y contestar a tu segunda pregunta, es cierto que no tenemos una bola de cristal. Como ayer recordaba, ¿no? Sabes que un famoso meteorólogo dijo que hacer predicciones es difícil, sobre todo cuando se trata de predecir el futuro, ¿no? Pues entonces ahora mismo lo que vemos de momento es que las ganas de viajar siguen estando ahí y al menos es cierto que tenemos menos visibilidad de la que antes teníamos. La gente a raíz de la pandemia cada vez reserva con menos antelación, pero sí que parece que de momento dentro de lo que es esas prioridades, ¿no? Pues la gente está repriorizando y viajar sigue estando muy alto. También es cierto que hay el triple impacto, ¿no? Que afecta a la renta disponible de los consumidores, que es la inflación, el coste de la energía y los tipos de interés y las hipotecas, consecuentemente, que hacen que pues, muchos hogares al final la renta disponible se reduzca, pero de momento, y bueno, todo parece indicar que dentro de eso la renta disponible que le queda a los consumidores, sea poca o sea mucha, pues una parte importante se va a seguir dedicando a viajar, con lo cual, a priori, y con mucha incertidumbre, las perspectivas, al menos para 2023, parecen buenas. Pues es una buena previsión, un buen mensaje y esperemos que evolucionemos así. Sandra, desde vuestro punto de vista, Vueling también esté recuperando de manera importante los niveles de actividad previos a la pandemia. ¿Cómo veis la foto actual y las perspectivas de futuro? Bueno, primero, muchas gracias por estar aquí. Segundo, me pasa que tengo que hablar después de Javier, que es lo peor que te puede pasar. Pero desde Vueling, como un poco alineado con lo que decía Javier, estamos viendo una recuperación. Los 2 primeros trimestres de 2022 fueron más lentos, pero el tercer trimestre del verano fue muy bueno. Hubo una recuperación de la capacidad del 103%.
y la verdad que estamos trabajando mucho para mantener estos resultados. Y sí que Vueling antes hablábamos de transformación, durante la pandemia hizo un ejercicio muy grande, lanzó un plan de transformación de la compañía, que son 19 iniciativas que iban ligadas a esto, a ser capaces de enfrentarnos a todos los retos del futuro y que realmente han ayudado mucho a esta recuperación tan rápida después de la pandemia. Muchas gracias, Sandra. Antonio, Iberia, sois la aerolínea de bandera en el país y tenéis muchas conexiones a nivel nacional e internacional. Miráis mucho el corredor latinoamericano. ¿Cómo veis situación actual y foto a futuro? Gracias, Javier, Vicente y al equipo de Deloitte por la oportunidad también de participar y de escuchar al resto de ponentes y reflexionar un poco todos sobre este tema. Desde el punto de vista de Iberia, pues un poco en consonancia con lo que decían Javier y Sandra, ¿no? Un año 22 que nos ha sorprendido gratamente porque incluso ya metidos en el 22 las cosas no se veían igual. En ese febrero, marzo, con un Omicron importante que ralentizaba esa recuperación que esperábamos. Todos los tráficos yo creo que se han ido acompasando unos a otros para llevarnos a esos niveles de recuperación en el que nos empezamos a encontrar ya en el caso, por ejemplo, de Iberia, cifras también cercanas a las que mencionaba Javier, ¿no? De unas recuperaciones del 100% en el invierno. Si tenemos en cuenta todo el año del 80-85% de recuperación de capacidad, entonces recuperación alta y potente y de nuevo, diferentes tráficos ayudándose unos a otros. Es decir, al principio teníamos obviamente los VFR, clientes, pasajeros que viajaban para reencontrarse con sus familias y que eran de alguna forma la punta de lanza de esa recuperación. En el tema del corporativo pues eran más las pequeñas y medianas empresas, ahora las grandes cuentas empiezan a recuperar un poquito más, entonces todos los tráficos ayudándose. Yo creo que el tercer trimestre de verano, en el que nosotros ya obviamente anunciamos resultados, también resultados muy positivos. Esa demanda se vio acompañada de unos ingresos altos que necesitábamos para de alguna forma paliar la subida de fuel importante. Y yo creo que también otra de las muy grandes, yo diría no sorpresas porque está acompañado el trabajo de mucha gente, pero el tema de la ejecución, ¿no? Hablabais antes, Javier hablaba de la operación. Yo creo que la operativa de Iberia Express, creo que ha sido un éxito. Hemos sido la aerolínea más puntual de Europa y una de las top 10 del mundo. Yo creo que ese momento, ¿no?, de incertidumbre en junio, cuando no sabíamos cómo íbamos a poder responder a esa demanda que llegaba y cuando los aeropuertos, pues debido a las bajas durante la pandemia, no sabíamos si íbamos a tener el personal necesario para atenderlo, el poder responder a los clientes ha sido también una experiencia pues muy, muy positiva para nosotros. Estupendo. Muchas gracias, Antonio. Nos queda David. David, en representación de Ryanair. Ryanair, aerolínea a nivel global, muchísima presencia en España, muchísima actividad. Habéis sido de los primeros en recuperar niveles de actividad. ¿Cómo veis el presente y sobre todo el futuro del sector, ¿no?, a nivel de transformación, nuevos segmentos de clientes, nuevos modelos de negocio? Bueno, pues en primer lugar, gracias también a Vicente y a Deloitte por la invitación. Si hablar después de Javier es complicado, pues imaginaros, ¿no?, después de todos los compañeros de profesión, pero yo creo que también un poco en la tónica, ¿no? Venimos de unos años complicados, que yo creo que ya estamos cada vez hablando mucho menos de ellos, y es verdad que estamos viendo una recuperación muy fuerte para los próximos meses, con reservas con bastante antelación, que nos están permitiendo de alguna manera ver con mucha más positividad el futuro, ¿no? Por la parte de Ryanair, como comentabas, Ryanair es la compañía líder en España desde el 2010 y venimos trabajando para continuar en ello. Estamos ahora mismo en 25 aeropuertos españoles y a nivel global quizás sí que estamos viendo que de los 149 millones de pasajeros que fuimos capaces de transportar en el 2019, tenemos unos objetivos de este año. Vamos a cerrar con 165 millones de pasajeros y lo que vamos a hacer es trabajar por los 225 millones de pasajeros para 2026, ¿no? Eso es lo que está dando de alguna manera un poco la visión de cómo vemos el futuro en Ryanair. Para eso nos estamos preparando, ya que hemos hecho una compra de 210 aeronaves nuevas, casi 22.000 millones de dólares en aeronaves, que lo que nos va a permitir es prepararnos para un futuro que vemos que de alguna manera los destinos están compitiendo por capacidad. De alguna manera la capacidad también se ha reducido en Europa
Y ahí es verdad que bueno, pues estamos de alguna manera intentando posicionarnos para llegar a esos 225 millones de pasajeros en el 2026. Muchas gracias. Bueno, como veis, mensajes positivos, mensajes ilusionantes de futuro, lo cual es muy importante en la situación actual. Cambiamos, si queréis, de bloque y entramos en el mundo de la sostenibilidad, ¿no? El concepto de la sostenibilidad cada vez está cobrando mayor relevancia en toda la economía, y el mundo del transporte, y en concreto el sector de las aerolíneas, pues está muy impactado por este tema. Hay unos objetivos de la Unión Europea con diferentes programas que marcan una ambición de emisiones netas en 2050, y es una de las grandes claves del sector, ¿no? Hay que hacer muchas cosas, hay que avanzar mucho. En ese sentido, vamos dos cuestiones a debatir, ¿no? ¿Qué cosas estamos haciendo a día de hoy? Y sobre todo, desde una visión de la industria, ¿qué tendríamos que hacer a futuro para conseguir estos ambiciosos objetivos? Para cambiar el orden, si queréis, empezamos por ti, Sandra. Desde vuestra compañía estáis haciendo muchas cosas. ¿Cómo veis el tema de la sostenibilidad? Bueno, yo creo que ahora mismo en la sostenibilidad estamos en un momento de reto y de oportunidad a la vez. Antes hablábamos de desmonizar el sector. Al final, la aviación, cuando tú preguntas, mucha gente la respuesta que te dice no es la que nos encantaría escuchar, pero realmente hay una solución. Hay una solución, y esto requiere de mucha pedagogía, de unirnos todos los actores y de trabajar conjuntamente para realmente explicarlo. Nosotros, desde Vueling, junto con el grupo IAG, hemos sido el primer grupo que se comprometió a llegar a las emisiones netas en 2050 y a usar el 10% de SAF en 2030, que es el combustible sostenible, que realmente es la vía más directa para poder reducir las emisiones de CO2. Ligado a esto, como decía, se necesitan muchos esfuerzos por parte de todos. Se necesita una concienciación de que hay que incentivar la producción de SAF, que a día de hoy es muy escasa, es muy cara, y es realmente la vía que nos va a permitir acelerar este cambio. Las aerolíneas, desde ALA, también se está haciendo mucho trabajo. Nosotros, por ejemplo, fuimos la primera low cost que dimos la posibilidad a nuestros clientes de que cuando compras un billete de Vueling puedes contribuir y llenar SAF en el avión, y Vueling aporta la misma cantidad, porque al final no requiere de un cambio de aeronaves. Se pueden llenar de SAF los aviones con los que estamos operando a día de hoy. Ahora mismo se trata más de incentivar la producción y de ser capaces de acelerar los incentivos que pueda tener esta misma. Muchas gracias, Sandra. Has mencionado el tema del SAF, es una de las grandes apuestas, o es uno de los grandes medios que tenemos a día de hoy. Por seguir con el grupo, Antonio, vuestro grupo IAG ha marcado la sostenibilidad como vector estratégico y clave de grupo a nivel mundial. ¿Qué cosas desde Iberia estáis haciendo? Bueno, muchas, obviamente coincidimos con Sandra estando en el mismo grupo, ¿no? Ese Fit for 55, el 10% de SAF en el 2030. Yo, quizás uno de los ejemplos, yo que vengo del mundo, ¿no?, de desarrollo de red, y recientemente me vine a ventas, cuando estábamos en medio de la pandemia, ¿no?, en un junio de 2020, y teníamos que interpretar o intentar predecir qué iba a ocurrir y cómo iba a ser la recuperación, qué aviones y qué aeronaves íbamos a necesitar. Al final hicimos una apuesta, ¿no? Nosotros teníamos aviones 340-600 con 4 motores que consumen un 30% más que las aeronaves que los están reemplazando actualmente, los 359, y al final esos aviones incluso estaban en nuestro activo, eran aviones que ya teníamos, digamos, amortizados y eran nuestros, ¿no? Y al final nadie sabía cómo nos íbamos a recuperar, pero teníamos que hacer la apuesta de si deshacernos de esos aviones y empezar a quitarnos grados de libertad en la posible recuperación de la demanda, no tiene esos aviones, pero sí apostar por la sostenibilidad, ¿no? Y eso es un poco lo que hicimos, porque como dicen los compañeros, hasta el final viene de la vocación de cada compañía. Yo sí que creo que al final, aparte de la vocación que tenemos en cada una de las aerolíneas y ese ímpetu y ese deseo de estar en el ADN de cada una de las aerolíneas, el tema de la sostenibilidad depende de todos, y yo creo que al final
el tener, por ejemplo, el tema de los cielos únicos europeos que nos permitan reducir un 10% las distancias y los itinerarios es un método de reducción. Entonces, yo creo que al final tenemos que hacer una labor conjunta, ¿no? de creernos cómo esto depende de las aerolíneas, pero también de un trabajo global de creérnoslo y de que al final OACI, por ejemplo, también a nivel global regule las necesidades de reducir el combustible fósil y incorporar la SAF y que de alguna forma todos la sociedad nos lo creamos y empezamos a pensar en ello, no solo con la vocación de cada una de las aerolíneas, ¿no? Muchas gracias, Antonio. David, ayer vuestro CEO hablaba precisamente del tema de sostenibilidad, marcaba una relación muy importante entre los hitos de sostenibilidad y los objetivos de sostenibilidad junto con el equilibrio operacional y, por supuesto, los protocolos de seguridad. ¿Cómo veis esto desde vuestro grupo? Bueno, a ver, yo por un lado coincidir con el resto de compañeros, ¿no? Como compañía tenemos objetivos también muy ambiciosos, net cero para el 2050, un poquito más de SAF para el 2030, 12,5%, como creo que aquí estamos todos por encima del mínimo, ¿no? Que está de alguna manera dictando la Comisión Europea, que lo fija en un 5%. Y para eso lo que estamos haciendo ahora es pues, firmar acuerdos MOUs con diferentes productores para llegar a esos objetivos, ¿no? Lo que creo que es importante aquí es lo que creo que hemos hecho todos, ¿no? Trabajar en grupo y trabajar de manera conjunta, y aquí, bueno, pues es verdad que Javier con su gorro de presidente de ALA creo que se está haciendo un papel muy importante, ¿no? Porque sí que es verdad que estamos viendo cómo desde Bruselas el paquete Fit for 55, ¿no? Va a tener un impacto muy grande, y aquí en Deloitte habéis hecho junto a ALA un informe que creo que así lo especifica, que de alguna manera lo que se está dando a entender es que también las democracias de alguna manera del norte, ¿no? Están de alguna manera imponiendo muchas de las regulaciones en el sur, que somos los países más receptores, ¿no? del turismo y de alguna manera los que más necesitamos la aviación, ¿no? Portugal, España, Grecia, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí creo que tenemos que encontrar un balance entre las políticas de sostenibilidad, cómo llegamos a esos objetivos y de alguna manera cómo hacerlos compatibles con las operaciones, ¿no? Veíamos cómo hace poco, por poner un ejemplo, ¿no? hasta el año 2030 las ETS iban a estar exentas para volar a algunas regiones europeas, que estas son las Azores, Madeira y Canarias en este caso, y lo que estamos viendo es que esto se ha revertido de manera inesperada en el mes de diciembre, y esto es verdad que lo que va a hacer de alguna manera es afectar también a las operaciones y a la capacidad, ¿no? De alguna manera lo que creo que es importante también evitar es que desde la Unión Europea se incentive el que muchas aerolíneas al final aterricemos fuera de la Unión Europea, porque al final va a ser mucho más económico, ¿no? Y en un momento en el que los destinos están buscando capacidad y muchos aeropuertos europeos tienen libertad, ¿no? Para subir y bajar las tasas, que no pasa, por ejemplo, aquí en España con AENA, que está regulada cada 5 años, bueno, pues es un escenario el que hay que tener en cuenta, ¿no? Y si España quiere seguir liderando el turismo a nivel global, esto lo hablábamos esta mañana con la secretaria de Estado de Turismo y es algo que ellos también están muy preocupados, ¿no? Y que muchas veces dentro de los gobiernos de la Unión Europea existe, ¿no? Pues ciertas celos por quién gana la batalla interna, ¿no? Si es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿no? Y Transición Ecológica en este caso, que tiene sus propios objetivos, o por otro lado el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Economía, ¿no? Entonces yo creo que es importante encontrar el balance entre, por supuesto, poner esfuerzos absolutos, y es lo que está poniendo la industria en este sentido para llegar a esos objetivos que todos tenemos y que todos queremos, pero sin de alguna manera afectar las operaciones, que creo que es importante, ¿no? Porque la aviación, mi consejero delegado dice, no podemos convertir a los aviones en Teslas en un momento, quiere decir, necesitamos una transición paulatina, y el SAF en este momento es una de las soluciones más inmediatas. Pero, ¿qué está pasando? Que, primero, no existe cantidad de SAF disponible para lo que necesitamos todas las aerolíneas, y, en segundo lugar, es 3 veces más grande, ¿no? Más cara, perdón. En Estados Unidos, en Inglaterra, se están dando incentivos de casi $1.000 y 1.000 pounds por cada tonelada, y yo creo que las economías europeas, si queremos liderar el turismo y si queremos que nuestras
aerolíneas, ¿no? Todas europeas, de alguna manera, sigamos liderando y podamos operar como hemos venido operando hasta ahora y llevando turistas a Europa. De alguna manera creo que es importante trabajar en grupo y trabajar todos conjuntos para que sea posible, ¿no? Muchas gracias, David. Has comentado un tema, bueno, todos estáis hablando del SAF. Los últimos estudios indicaban que habría que multiplicar por 1000 o por más de 1000 tanto la capacidad productiva como la distribución logística para poder acometer o poder cumplir con los objetivos del 2050. Javier, desde la asociación, desde ALA, estáis abanderando un discurso técnico, un discurso profundo sobre la sostenibilidad en el sector y sobre las medidas para descarbonizarlo. ¿Cómo veis esta situación? Bueno, abanderando un discurso técnico, pero también un discurso económico, ¿no? Porque al final la sostenibilidad medioambiental es muy importante, pero también la sostenibilidad económica, ¿no? Entonces, al final de nada vale pues tener un sector, digamos, completamente descarbonizado si realmente nadie puede ya permitirse volar. Y eso es un poco el riesgo que nosotros estamos mostrando, ¿no? Si te fijas, al final aquí estamos representantes de 4 compañías aéreas y coincide un poco, la hoja de ruta del sector es clarísima, ¿no? Entonces, al final está basada en 4 pilares que se han mencionado ya. Uno es tecnología, tanto la convencional, los aviones hoy en día son más modernos, como nuevas tecnologías a futuro, propulsión por hidrógeno o lo que sea. Está el tema, lo ha mencionado Antonio, de las operaciones, el volar en línea recta, cielo único europeo, podría ahorrar hasta el 10%, el SAF ya lo hemos mencionado, ¿no? Y luego está el cuarto, digamos, paquete, que es lo que se denominan mecanismos de mercado, que son las políticas públicas que se articulan para precisamente o facilitar o pues desvirtuar eso. Y eso un poco es el grandioso que nosotros vemos, ¿no? Que por querer ser más papistas que el Papa podemos tomar medidas que al final van a ir en contra ya no solo del turismo, de la economía, sino de que la gente pueda volar. Yo creo que nos olvidamos, yo ya tengo una edad, yo he vivido la época que volar era un lujo al alcance de muy pocos, ¿no? Entonces las generaciones más jóvenes hoy en día dan por hecho que es normal que un vuelo pues valga menos que el taxi muchas veces de la ciudad hasta el destino. Entonces, eso no es así. Se ha democratizado, como se ha dicho, el transporte aéreo, pero ahora parece, digamos que, y un poco lo decía David antes, se nos ha demonizado. Parece que somos los responsables de absolutamente todos los males. Y no es así. Es una parte, digamos, pues importante, pero pequeña, y lo que tenemos además es una hoja de ruta. Pero lo que hay que hacer es hacer que esa hoja de ruta se pueda desarrollar. Y para eso, lo que nosotros pedimos son medidas que precisamente contribuyan al objetivo que todos tenemos, que es descarbonizar la aviación. Si vamos al paquete Fit for 55, que tiene, digamos, pues 3 medidas muy claras, pues hay 2 de ellas, ¿no? Como es el reglamento Refuel, que va a obligar a esos mínimos de SAF, que bueno, van a permitir precisamente dar seguridad jurídica a los productores para que escalen la producción. Yo os puedo dar el dato, en 2019 en todo el mundo se producía solo el 0,1% del consumo mundial de queroseno era SAF, ¿no? O sea, el escalado que hay que hacer es brutal. Y lo he dicho a David también, y el precio además de momento es entre 3 y 6 veces el del queroseno. Bueno, entonces, eso es digamos, un reglamento en la dirección adecuada, ¿no? Porque va a dar esa seguridad jurídica. Está el tema de los derechos de emisión, ¿no? Que es cierto que el sector aéreo de momento sigue siendo el único modo de transporte que paga, digamos, por las emisiones que da a través de los ETS, los derechos de emisión. Ahora se va a reformar y se van a encarecer todos esos. Bueno, entonces, pero esas son medidas, esas 2, que contribuyen directo o indirectamente al objetivo final. Pero luego tiene las otras, las que no, y fundamentalmente está el impuesto al queroseno, ¿no? Entonces, el informe que nosotros comisionamos, que hizo Deloitte, cuantificaba todo eso y decía, si al final se implementa todo tal y como pues la Comisión Europea ahora mismo lo ha puesto, y si al final se implementase, que se está discutiendo y está en la hoja, digamos, de algún partido político, poner un impuesto a los billetes, además aquí en España, el impacto en 2030 sería una pérdida de más de 11 millones de turistas internacionales y 430.000 empleos, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo, desde luego, que tiene un impacto brutal en nuestro país. Entonces, por nosotros, ¿qué es lo que estamos diciendo? Vamos a articular políticas públicas que contribuyan al objetivo final. Esas, si tienen un impacto, a ver cómo se puede mitigar el impacto, y ahí pues lo mencionaba David, otros países sí que están poniendo ya subvenciones o incentivos al SAF o eso, pero las que no solamente no contribuyen, como son los impuestos, y además van a tener efecto contraproducente, vamos a tener que evitarlo. Y ya lo último es, digamos, el legislar por Twitter, ¿no? O sea, las ocurrencias, ¿no? Los vuelos cortos, por ejemplo. O sea, las cosas hay que analizarlas con rigor y con la complejidad que tienen. El tema de las emisiones es un tema complejo y global. Y ese tipo de temas no suelen, digamos, pues tener soluciones locales
y simples, ¿no? Entonces, el tema de los vuelos cortos, si uno lo analiza, ¿vale? Y en Francia lo que han hecho es de cara a la galería, porque prácticamente no tiene impacto en las emisiones, pero en el caso de España, si digamos, las rutas que tienen un AVE de menos de 3 horas, ¿no? Pues se eliminasen, se prohibiesen, al final lo que estaríamos ahorrando es el 0,9% de las emisiones de la aviación comercial en España, que todo suma, pero desde luego tenemos el 99% restante. Pero es que, mientras tanto, nos estaríamos cargando, en este caso, el tráfico en conexión, porque una gran parte de los pasajeros que hoy en día vuelan entre Valencia y Madrid lo hacen no porque vayan de Valencia a Madrid, sino que van de Valencia a Nueva York, a Buenos Aires, donde sea, vía Madrid. Si de repente prohíbes eso y no das una solución de intermodalidad, que yo creo que es algo que también el sector está pidiendo, o sea, al final no vemos el tren como un competidor. Puede ser complementario, pero eso sí, tienes que asegurarte que la experiencia es lo más parecida posible. Porque ese pasajero, si prohíbes volar Valencia-Madrid, no se va a coger su maleta, se va a la estación de Valencia, se coge el AVE, llega a Atocha, se coge un taxi, llega a Barajas, hace cola, factura, hace cola, pasa seguridad. Ese pasajero no va a hacer eso. Ese pasajero se va a coger su maleta, se va a ir al aeropuerto y se va a ir a volar, pero en vez de a través de Madrid, en este caso, pues hacer conexión en Heathrow, en Schiphol, en Frankfurt o donde sea. Entonces, por eso, lo que nosotros siempre pedimos es, esto es un tema muy complejo, vamos a analizar las cosas con rigor y vamos a ver que cualquier política pública tiene consecuencias, entonces vamos a analizarlas y luego, pues sí, habrá que hacer un coste-beneficio y desde luego nosotros asumimos que esta transición va a tener un coste. En algunos casos estamos ya cuantificando ese coste y lo que decimos es a ver cómo podemos hacer para mitigar ese coste. Pero no ya por las compañías aéreas, sino en nuestro caso, en el caso de España, y lo decía David, porque somos un país netamente receptor de turismo. Ese turismo además viene fundamentalmente, al menos en número, del resto de la Unión Europea y las medidas un poco que ahora mismo se están planteando por distintos motivos solamente o fundamentalmente van a afectar a los vuelos dentro de la Unión Europea. Y ahí tenemos el gran problema de los destinos competidores fuera de la Unión Europea, fundamentalmente el norte del Mediterráneo, que entonces si no van a tener que pagar ETS, si no van a tener que pagar impuestos al queroseno, pues al final un turista alemán, al gobierno alemán le va a dar exactamente igual que se venga a Mallorca o que se vaya a Marruecos, es una persona que va y luego vuelve, y en el caso, sin embargo, el gobierno de España pues nos va mucho en ello y por eso un poco eso es lo que pedimos. Vamos a debatir las cosas, ver el impacto y tomar las políticas públicas que contribuyan al objetivo final, pero sin cargarse lo que es, digamos, pues la principal fuente de nuestra economía. Muchas gracias, Javier. Como vemos, es un tema delicado, es un tema crítico para el futuro del sector y es un tema con muchas aristas, ¿no? Por cerrar este bloque, Sandra, hemos hablado del SAF, hemos hablado del cielo de la coordinación en el cielo europeo, hemos hablado de la regulación, hemos hablado de la fiscalidad. Todo esto implica muchas colaboraciones público-privadas, implica muchas iniciativas con Eurocontrol, implica proyectos a trabajar con los fabricantes de aeronaves, implica proyectos a trabajar con los productores de fuel. ¿Cómo se articula todo esto desde una compañía como la vuestra? Bueno, al final es un poco lo que decía al principio, que tenemos un reto muy grande, pero tenemos una oportunidad. Y yo creo que hay mucha concienciación en todo el sector de que esto es una necesidad real para que el cambio exista. Entonces, al final es poner de acuerdo a todos los actores. Mira, hace unos días, incluso con Javier, nos vimos y hablábamos mucho de esto, que Vueling no puede hacer nada solo si las otras aerolíneas no están haciendo lo mismo. Entonces, al final es trabajar conjuntamente y también ver que puede haber una oportunidad a nivel de producción de SAF. Hay un reto muy grande, pero España podía ser un país productor de SAF y posicionarse en esto, y no estamos viendo esta oportunidad. Muchas veces tenemos que ver los retos en clave de oportunidad, no en clave de regulación o en clave de ponerle barreras al desarrollo de los sectores y yo creo que lo que habéis mencionado va muy en esta línea. Cerramos el bloque de la sostenibilidad. Empezamos contigo, si quieres, Antonio. Estamos en la Semana del Turismo. La industria del turismo es clave, es vital en nuestro país, no solo a nivel de creación de valor, a nivel económico y a nivel de generación de empleo. Somos líderes a nivel mundial. Y dentro de la industria del turismo hay muchos sectores y muchos eslabones que juegan diferentes roles. El sector de las aerolíneas juega un rol fundamental, primero porque está al inicio de la cadena y en segundo lugar porque no en vano
la mayor parte de los turistas que entran en nuestro país, como decía Javier, somos un país receptor, entran por alguna aerolínea, con lo cual, desde vuestro punto de vista, ¿qué contribuciones tiene el sector aéreo a la industria turística hablando de España? Bueno, pues algunos de ellos ya se han mencionado tangencialmente. Al final, España como país receptor necesita del turismo. El PIB de España, el aporte directo es un 10-11% del transporte aéreo. El 80% de los pasajeros, de los turistas que llegan a España viene a través de líneas aéreas. Es decir, al final estamos en una península, pero en realidad casi funcionamos como una isla, porque 4/5 partes de los turistas se transportan en aerolíneas, con lo cual al final es un poco en línea con lo que decía Javier. Al final tenemos que transformar y transformarnos, pero al final siempre de una forma gradual y pensando en cómo lo hacemos todos unidos y sin tener, por ejemplo, tasas como las de Francia, en las que se pone de alguna forma dificultades y trabas a un sector que es gran contribuidor del PIB de un país, ¿no? En concreto, en el caso de Iberia, hablábamos el otro día del porcentaje del PIB que representa en España simplemente el transporte de pasajeros, y estamos hablando de España como receptor, no como emisor, que también lo es, y es 1%. Entonces, al final es tremendamente importante para nosotros el hecho de pensar en el futuro, en cómo vamos pequeños pasos para esa transición que se produzca de forma razonable y normal y no con trabas y con tasas. Primero tienen que venir las soluciones, y las soluciones en largo plazo, después el ver cómo se regulan las cosas. Muchas gracias, Antonio. David, desde vuestro grupo, ¿cómo veis la contribución del sector aéreo al turismo a nivel nacional y en clave también mundial? Bueno, para mí hablar de aviación es hablar de turismo es hablar de aportación económica, ¿no? Y hablar de turismo, no se puede hablar, creo que, de turismo sin hablar de aviación, ¿no? Y cuando hablas de aviación hablas de turismo y de crecimiento económico, ¿no? Los datos se han dado, ¿no? Y son conocidos. El 80% de los turistas que llegan a España llegan por avión, más del 80%, ¿no? El 12% del PIB de España es del turismo, y del 12 al 20% del PIB estamos hablando de bares, hoteles y restaurantes, ¿no? Creo que es un tejido muy importante para España y que creo que tiene que ser acompañado con políticas públicas, ¿no? El otro día hablábamos en el foro de Otusa, ¿no? También que había una preocupación por el sector, porque desde la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea se están pensando en hacer una Dirección General de Turismo, ¿no? Imaginaros, pues no lo sé, intentando poner de acuerdo 27 Estados miembros, sobre todo con unos Estados miembros del sur, ¿no? Que estamos muy afectados por el turismo, ¿no? Y en ese sentido, como decía, me gustaría dar algunos datos, ¿no? sobre Ryanair. Nosotros en el año 19 trajimos por los aeropuertos españoles 50 millones de personas. De esos 50 millones de personas, 18 millones eran turistas, ¿vale? Y de esos 18 millones dejaron 14.000 millones de euros al año en España y en todas las comunidades autónomas donde están, ¿no? Para hacer frente a esos turistas, a esos 18 millones de turistas que Ryanair trajo en el 2019 a España, se tienen que crear 300.000 puestos de trabajo indirectos, ¿no? Aparte de los 6.000 puestos de trabajo que ya Ryanair ofrece de manera directa. Esto solamente es una compañía. Imaginaros Iberia, Vueling, EasyJet, el resto de compañías, lo que aportan al tejido económico español, ¿no? Y yo creo que, sin duda, la combinación de unas políticas públicas de turismo sostenibles, pero que tengan en cuenta las operaciones y las necesidades, muchas veces, de las aerolíneas, creo que es la solución para seguir liderando el turismo, ¿no? Y como comentaba antes, esta mañana hemos tenido una reunión muy interesante en el Ministerio y yo creo que la interacción, ¿no? con tanto de manera individual, pero sobre todo de manera conjunta, ¿no? En este caso en España con ALA, con los ministerios, para tratar de identificar qué es lo que necesitan también, ¿no? los diferentes destinos, para tratar de poner capacidad y apoyar capacidad en ese sentido, pues creo que es interesante, ¿no? Por contar una anécdota, nosotros cuando
hace ya 1 año y medio, cuando pasó todo el tema de La Palma en Canarias. Bueno, pues el diálogo que tenemos con los reguladores es directo, y en ese momento yo creo que se nos hizo un llamamiento, ¿no?, al resto de todas las aerolíneas para intentar apoyar, ¿no?, pues no solamente Canarias, sino La Palma, ¿no? Y en ese momento Ryanair reaccionó y pusimos el primer viaje internacional de La Palma, de La Palma a Milán, y 2 viajes directos de La Palma a Madrid, de La Palma a Barcelona, ¿no? Entonces, quiero decir que tenemos un rol, obviamente, como contribuidores económicos, como contribuidores al turismo, y sobre todo creo que también como contribuidores al resto de la sociedad y las políticas públicas en conjunto, ¿no? Muchas gracias. Muy importante el rol de contribución al turismo, muy importante también el rol de contribución a la movilidad de las personas, que a veces se nos olvida, y la industria de la aviación, o aviación comercial, junta y une personas. Javier, desde vuestro punto de vista, contribución a la industria y contribución en general. Pues yo creo que contribución a la industria ya lo han explicado muy bien, ¿no? Y además en este foro pues, todo es sabido, con lo cual me vas a permitir que me centre precisamente. Estamos en un foro de viajes y no solamente se viaja por turismo, se viaja mucho por turismo, se viaja por muchas más razones, por negocios, congresos. Y yo un poco siempre hablo lo mismo. Al final, la industria en la que nosotros estamos, digamos, es la industria que aporta, digamos, o sea, ha mejorado la calidad de vida de millones de personas gracias a que se ha democratizado, porque ha permitido a mucha gente irse de vacaciones y que antes no podían. Yo creo que la pandemia nos ha ayudado también a darnos cuenta de lo que podría ser un mundo sin transporte aéreo, ¿no? Y, por ejemplo, en sitios donde estaba lo de el Tourist Go Home, ahí verdaderamente estaban diciendo ya Tourist, please come back, ¿no? Porque lo notaron. Es cierto que, desafortunadamente, la memoria es frágil, entonces volveremos a esos episodios. Entonces, yo lo que siempre digo realmente es, digamos, el rol que pues el transporte aéreo tiene para conectar personas, para dar cohesión territorial, ¿no? Y un poco el segmento, lo mencioné Antonio antes, de la visita de familiares y allegados, ¿no? El segmento VFR, pues es importantísimo. Y claro, gracias a la democratización hemos pasado, y mucho más un país como España, que en los años 60, 70 fue netamente pues de emigración, de poder, familias que antes a lo mejor lo habitual es que se viesen una vez al año, una vez cada 2 años, ahora si quieren lo pueden hacer pues una vez al mes o una vez a la semana, o lo que sea. Entonces, eso es lo que tenemos que mantener. Digamos, hablamos antes de sostenibilidad, pero no podemos cargarnos la asequibilidad, ¿no? Y por eso yo siempre menciono el ratio de gestión, ¿no?, que yo estoy abogando por él, que deberíamos de tener las compañías aéreas, es lo que yo denomino el índice de achuchabilidad, que es la cantidad de achuchones, de abrazos que hemos permitido las compañías aéreas y los que nos dedicamos a esto entre abuelos y nietos, padres e hijos. No hay más que ir a la sala de llegadas de una terminal, ¿vale?, para verlo y emocionarte muchas veces. Pues eso es lo que hemos conseguido entre todos y eso es lo que aporta, digamos, pues lo que es el transporte aéreo y todos los que nos dedicamos a, pues yo creo, al bienestar de la sociedad. Muchas gracias, Javier. Te hemos oído muchas veces sobre el índice de achuchabilidad y yo creo que desde nuestra compañía lo vamos a implantar. Tengo el copyright. Porque Yo a veces se lo copio, pero cuando está el delante no. No me atrevo. Efectivamente, solo hay que estar en una terminal para ver la contribución a la movilidad y a juntar a las personas que tiene esta industria. Sandra, desde vuestra perspectiva, ¿no?, contribución en general y sobre todo qué cosas tenemos que hacer a futuro, ¿no? Se habla de digitalizar más el producto, digitalizar más la propuesta, se habla de integración, antes hablábamos de intermodalidad. ¿Cómo veis desde vuestro grupo el mundo aéreo dentro del turismo y dentro de la movilidad en general? Bueno, yo antes de seguir en este punto, sí que ligado a la contribución, estoy muy de acuerdo con Javier y al final creo que la pandemia realmente nos ha hecho dar cuenta de cuánto necesitábamos estar con la gente que queríamos, pero también hay un impacto social que David se refería a él, que las aerolíneas tienen. Por ejemplo, hace una semana explicamos cómo el grupo Iberia y Vueling es el grupo que ha movido el gran número de de transporte de órganos en España. Al final estamos ofreciendo oportunidades a muchas personas de cosas que realmente tienen un impacto en la vida y nunca mejor dicho, lo podemos hacer juntos y hemos movido el 87% de los órganos que se movieron el año pasado en España. Nosotros, por ejemplo, también trabajamos pues la Fundación Lobas, que trata el trastorno del espectro autista,
y lo que hacemos es volamos a todos los médicos que puedan, estos niños con dificultades, puedan tener médicos en su casa atendiéndolos. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta todo este impacto social que la aviación también permite. Ligado a lo que hablamos, creo que un punto importante de cara a toda la transformación, nosotros estamos trabajando mucho el hecho de desestacionalizar, que tiene que ser un trabajo que hagamos todos juntos con todos los actores implicados, porque al final sabemos lo atractivo que es el verano, pero estamos lanzando rutas como Jordania, Egipto, que nos ayudan a desestacionalizar un poco la oferta y hacer que también en momentos que no hay tanto tráfico de pasajeros podamos tener más gente y abrirnos a nuevos destinos. Yo creo que aquí hay una oportunidad de ampliar y también de una forma optimizar el uso de naves, equipos y todo en conjunto. Muchas gracias, Sandra. Por cerrar este bloque, y Antonio, yo creo que muchas veces se habla del mundo de las aerolíneas en su contribución de la movilidad y del turismo, pero hay un eje, el industrial, que a veces se nos olvida, ¿no? Todo lo que es el ecosistema industrial, los polos de mantenimiento, equipamiento de aeronaves, ahí vosotros también estáis haciendo una apuesta relevante, y también es importante mencionar que el sector aéreo contribuye en el ámbito industrial. Absolutamente. Y a nivel de empresas en general, es decir, cuando estamos en la pandemia y hablábamos con las corporaciones, ¿no?, y nos decían hasta qué punto pensaban que se iba a recuperar el sector corporate, y lo que hemos visto es que el sector corporate necesita de sentarse, de verse para cerrar acuerdos, para gestionar. Y algunas de las cosas que nos dicen ahora, ¿no?, en general, el industrial, pero el sector servicios, todas las corporates, ¿no?, es, al final es cierto que hay una serie de componentes dentro del corporate que se caen y que ya en el 2019 se estaba viendo como prepandemia podían reducirse algunos de los viajes que eran de menos generación de valor añadido, pero ahora, en cambio, otros crecen. Por ejemplo, el MICE, o el sector de los eventos, en el que las personas desconectadas durante una pandemia lo que necesitan es volver a reencontrarse. Y de hecho, con Deloitte hace unos meses nos sentábamos con el Travel Manager y nos decía cómo la necesidad de retención de talento dentro de las empresas hacía fundamental el que los empleados de esas empresas volviesen a sentarse, ¿no? Entonces, para mí ese eje del corporate con el VFR y con el leisure es fundamental. Yo quería unirme a una de esas vocaciones o de esos temas que tenemos en el ADN en Iberia, con lo que decía Sandra, ¿no? Para nosotros es muy importante tanto desestacionalizar por la presión que pones en los meses de verano, ya no solo en el transporte aéreo, sino en las ciudades, en las regiones hacia las que viajan los turistas, sino también en la diversificación de los tráficos. Es decir, yo creo que el hub de Madrid debe ser un hub que aspira a tener una vocación de 360 grados y que al final compita con otros hubs de Europa por llevar tráficos, por ejemplo, a Asia. Entonces, para nosotros, decíamos antes, cuando demonizamos el transporte aéreo y hemos pasado de que vuele democratizar de alguna forma el transporte aéreo, ha sido que demos la posibilidad de volar a mucha gente. Creo que al final tenemos que compatibilizar eso con tener un pool de destinos que nos permita diversificar los tráficos que traemos, ¿vale? Y eso yo creo que es otro de los ejes, junto al de la desestacionalización que mencionaba Sandra, que es una de nuestras cabezas de lanza y que queremos, desde luego, traer. Muchas gracias. Nos quedan 6 minutos. Nos ha pedido Javier rigurosamente que cumplamos, o sea que, si os parece, para cerrar hacemos una ronda final, 1 minuto por cada uno de vosotros, para marcar las claves a futuro, los principales mensajes y la visión del sector. Empezamos por ti, si quieres, David. Sí, bueno, pues yo sin duda creo que el sector tiene que trabajar unido, que tenemos que trabajar, creo que aquí hemos puesto de manifiesto, ¿no?, que todos somos compañías que estamos compitiendo, pero que de alguna manera tenemos unos objetivos muy comunes, ¿no? Entonces, yo creo que trabajar como sector unido para los próximos años, para los retos regulatorios que nos van a venir. Y por otro lado, bueno, pues esa interactuación, ¿no?, con los diferentes agentes políticos, industriales y otros compañeros de industria para que esos retos no nos afecten de manera tan fuerte, ¿no?
Y luego también me gustaría, sin más, mencionar, ¿no? También hablabas del tema industrial y las personas que están, ¿no?, detrás de las compañías, ¿no? Porque muchas veces nosotros tenemos 6.000 personas empleadas de manera directa, tenemos un hangar de mantenimiento que hablabas en Sevilla, que es el segundo más grande de Ryanair, donde pasan las operaciones, donde pasa el mantenimiento casi 150 aeronaves al año. Y de alguna manera ese reconocimiento también a todos los profesionales que han tenido unos años muy complicados, ¿no? Unos años de incertidumbre, de no saber qué es lo que iba a pasar. Y bueno, yo creo que como punto final, creo que una nota muy positiva, en el que creo que vemos un crecimiento muy positivo, en el que bueno, pues va a haber competitividad, sana y bueno, que el futuro del turismo en España también está en la mano de los que estamos aquí delante, ¿no? Entonces, trabajar juntos por ello. Muchas gracias, David. Antonio, para cerrar. Sí, yo unirme a David a esas gracias a todos los que formamos parte del turismo, ¿no? Que somos las aerolíneas que aquí representamos, pero al final toda la cadena de producción, de aeropuertos, de agencias, de hoteles, de hostelería, que al final hemos vivido unos años tremendos en el que yo recuerdo cuando pasamos de volar, decíamos antes el 20%, cuando pasamos a volar cero, literal, y planificábamos vuelo a vuelo con la mera pretensión de conectar a las personas que tenían que verse, a las personas que tenían una cirugía en el otro lado donde estaban, y vuelo a vuelo decíamos, no tiene que ser rentable, tiene que ser cero y por lo menos transportar a las personas porque nos creemos ese rol. Ese momento tan emocionante que yo creo que nos unió más que nunca y en el cual, como muy bien decía David, tenemos que recordarlo siempre porque tenemos que seguir así. Yo creo que ahora tiene que venir también de una colaboración y un trabajo con las instituciones, con OACI, con ADA, con AENA, con AESA, pero para que ellos y nosotros y las aerolíneas particulares nos den la posibilidad de trabajar con los organismos públicos y también privados y que el tema, por ejemplo, más de relieve que hemos hablado de desafío a futuro, que es la sostenibilidad, cómo lo trabajamos conjuntamente para que al final las posiciones sean graduales y razonables hacia ese punto. No pongamos trabas y penalizaciones y reglamentos antes de no tener una solución a un sector que mueve el PIB de un país como España. Muchas gracias. Sandra, mensajes de cierre por vuestra parte. Bueno, me uno mucho a ellos. El agradecimiento al equipo antes que nada. Han sido años muy complicados y esto siempre va por delante porque las cosas no se hacen solos. Entonces, esto antes de nada. Para mí, como un poco creo que en común, el tema de la sostenibilidad es un gran reto. Creo que nos da la oportunidad de trabajar conjuntamente. Creo que realmente hay un trabajo muy grande de pedagogía, de educación al sector, a las instituciones, al público en general. Hay que tocar todas las vías porque sí que creo que tenemos que hacer un trabajo y retar a la gente que habla sin conocimiento porque hace mucho daño al sector y hay que hablar con el conocimiento de causa, con realmente el impacto que tiene. Estamos hablando de contribuciones, pero ser capaces entre todos de educar y hacer una labor pedagógica. Muchas gracias, Sandra. Javier, para cerrar último... Pues un poco más que añadir lo que han dicho. Yo creo que realmente estamos en un sector que yo creo que por la relevancia que tenemos, ¿no?, se ha demonizado. Sabéis que había gente que abogaba porque había que tener vergüenza de volar, ¿no?, antes de la pandemia. Ya he dicho que durante la pandemia un poco se vio realmente lo que es un mundo sin vuelos. Yo creo que no hay que tener vergüenza de volar. Volar es bueno. Volar, digamos, lo que ha conseguido, sobre todo volar de forma asequible, es hacer que la vida de millones de personas sea muchísimo mejor y eso sí, lo que tenemos que conseguir, y desde luego estamos todos comprometidos en hacer que volar sea cada vez más sostenible, ¿no?, y mantener precisamente pues esa, digamos, pues cantidad de felicidad, digamos, que al final todo el sector pues hemos aportado. Muchas gracias. Pues Sandra, Javier, Antonio y David, ha sido un placer compartir esta hora con vosotros. Gracias por las aportaciones y sobre todo gracias por seguir empujando, trabajando y dinamizando una industria que es fundamental para la economía y para el turismo. Muchas gracias a los cuatro. Gracias.